Bueno, es una franja del territorio de un país en la cual se aplican disposiciones de política fiscal, de política laboral, política ambiental, política aduanera, que son especiales y que tienen como objetivo la generación de un clima de negocios que sea favorable para los inversionistas, tanto nacionales como internacionales, y que sea de tal, digamos, de tanto atractivo esos incentivos que se dan o ese tratamiento especial que se da en estas zonas que les motive a radicarse en esa zona. En su momento lo aplicó Estados Unidos y más recientemente son una modalidad utilizada por los capitales de Rusia, de China especialmente, pero el principio sobre el que se sustentan es que los estados son una interferencia para la inversión y por tanto hay que crear zonas dentro de los territorios, dentro de los países, donde el Estado, tanto a nivel nacional como a nivel local, no sean interferencia para las inversiones. En la práctica, aunque formalmente, y eso hay que tenerlo muy claro, las leyes de las zonas económicas especiales en ninguna parte, ni las que están en Singapur, en Hong Kong o en Honduras, le dicen que esos territorios pasan a ser propiedad de estos entes privados que se llaman desarrolladores. No, en ningún momento lo dice, pero en la práctica, lo que nos muestra la experiencia es que estos territorios de hecho pasan a ser controlados, gestionados, administrados por estos entes privados que se llaman desarrolladores. En la ley, por ejemplo, la propuesta de ley que se ha presentado a la Asamblea Legislativa para el caso de la zona suroriental del país, se dice claramente en el artículo 20, en varios artículos, en el artículo 5, también en el artículo 20 y en otros, se establece con claridad que los desarrolladores podrán poner en su plan de negocios todas aquellas actividades que sean necesarias para mejorar el clima de negocios, y esto incluye, de acuerdo a la ley, por ejemplo, la construcción de urbanizaciones, la construcción de centros de salud, de centros escolares, centros educativos, centros de formación, el procesamiento y distribución de agua potable, y dice al final, y cualquier otro servicio público que sea necesario para la buena administración de este territorio. Se observan despojos de las comunidades de los bienes comunes, y esto trae como consecuencia aumentos en la conflictividad social. Estos resultados no es que estemos especulando, no es que eso es lo que probablemente va a pasar, sino que analizando, viendo muchos estudios que se han realizado a nivel mundial de estas experiencias, tenemos el caso de México, el mismo caso de Ecuador, Cuba, Singapur, África, etcétera. En la mayoría de estos estudios lo que se evidencia es que se puede ver como de una doble perspectiva. Desde la perspectiva de los inversionistas nacionales o extranjeros, pues claro que se aumentan las ganancias y aumentan las inversiones y también las repatriaciones de capital. No solo es que se invierte, se crezca, sino que aumentan las repatriaciones, porque todo eso se le permite la repatriación de capitales. Pero si usted ve desde el punto de vista de las comunidades, de la cohesión social, de la integración social, de la igualdad, lo que muestran los resultados es que la mano de obra se está ocupada en estas zonas especiales económicas, zonas económicas especiales, y sobre todo las que se ubican en lo que se llaman los polígonos productivos o polígonos económicos, que también son unas especies de maquila de zonas francas dentro de las zonas especiales. Entonces ahí se ve que la mano de obra pues no solamente tiene bajos salarios, sino que también experimenta formas de sobreexplotación laboral debido a que se flexibilizan las condiciones de contratación
y las condiciones de remuneración, aprovechándose pues de la extrema necesidad que existe en estos territorios. Son territorios donde las personas no gozan de, no hay empleos formales. Entonces cuando llegan y hay mucha demanda de empleo. Lo que nos muestran también estos resultados es que la conflictividad social en estos territorios se agudiza y esa conflictividad social se manifiesta en levantamientos, en resistencias, en enfrentamientos de las comunidades con los inversionistas, con las empresas, sobre todo por la disputa por los territorios, la disputa de los bienes comunes, de los bienes públicos, y muchas veces también está muy documentado, sobre todo en Sudamérica, que aumenta la represión. Y no es una represión que viene de los ejércitos o de las policías, digamos, de los países oficiales, sino que de estos ejércitos privados o de las compañías de seguridad que laboran para las empresas extranjeras o nacionales, pero que son privadas, que se ubican en esos territorios. Y hay, bueno, en Brasil, en Ecuador, en muchos países de Sudamérica, y mismo Perú, donde se dan estas zonas especiales, sobre todo cuando se dan explotación de minas o construcción, por ejemplo, de presas hidroeléctricas o extractivismo. Entonces, lo que se ha dado es el asesinato incluso de muchos activistas, hombres y mujeres ambientalistas, defensores de los recursos públicos de estas comunidades, y generalmente estos asesinatos quedan en la impunidad. Esto del desarrollo y el bienestar y el progreso hay que verlo siempre de una doble perspectiva. Yo me imagino que el gobierno y sobre todo quienes están al frente del gobierno del FMLN en este momento, que son los grandes promotores de las zonas económicas especiales, que es el grupo empresarial del FMLN vinculado a las inversiones del grupo ALBA, y que está muy interesado en que en esa zona económica especial se radique inversión china, ¿verdad? Que es liderada, por ejemplo, por este señor José Luis Merino. Ellos, por supuesto, que si se ve, ellos lo ven desde sus intereses, desde sus alianzas, desde su modo de vida. Claro que lo ven como una gran estrategia de desarrollo, de progreso y de bienestar para las empresas y los inversionistas que se ubiquen ahí. También hay que ponerle mucha atención a que esta zona económica especial tiene como, a quien se está buscando, al menos esa es el ánimo, esa es la principal motivación de las personas y de estos grupos empresariales que están vinculados al grupo ALBA, que lo que quieren es atraer la inversión de China hacia el Golfo de Fonseca, porque China necesita, pero cuando hablemos de China, por favor, no estén pensando que China es un país comunista, es un país socialista, es como, eso ya hace rato que esto es un gran país capitalista, solo que es un capitalismo en donde los integrantes de la comisión política, digamos, del Comité Central del Partido Comunista, son los grandes capitalistas, pues algo así como lo que está pasando con el FMLN, ¿verdad? Donde el grupo empresarial del FMLN es el que quiere esta zona económica especial, no para favorecer los intereses o el avance del socialismo en El Salvador, sino que para favorecer los intereses de los capitales y la tasa de rentabilidad de los capitales vinculados a ALBA. Entonces, aquí hay que ponerle atención a China, porque a China realmente no le interesa invertir en el territorio salvadoreño, sino que a China, a los capitales chinos, lo que les interesa es el control del puerto de la Unión, porque a través del control del puerto de la Unión pueden también controlar todo el Golfo de Fonseca, expandirse por el Golfo de Fonseca y desde ahí fortalecer su presencia comercial en el Océano Pacífico, que en este momento está en proceso de expansión y le hace falta tener como
este vínculo, esta ancla, digamos, en el Océano Pacífico para facilitar toda esta apertura y consolidación de las rutas comerciales en cual China viene trabajando desde hace más de 10 años. Y esto es precisamente una de las razones por las cuales la Embajada de Estados Unidos y el mismo gobierno de Estados Unidos se opone a esta zona económica especial. No es que se opongan a esta zona económica especial porque no quieren que se privatice o porque no quieren que se despojen a las comunidades de los bienes públicos o bienes comunes, sino porque saben que esa zona económica especial va a ser ya está la inversión de los capitales chinos, está lista para tomar el control, ¿verdad? Y hacer las obras de infraestructura, incluyendo la construcción de islotes artificiales que se está expandiendo en los territorios controlados por este nuevo colonialismo chino, para financiar su proceso de búsqueda del caso de China, de ser la nueva potencia hegemónica a nivel mundial, y en el caso de Estados Unidos, de no perder la posición hegemónica que han tenido históricamente en esta región. Sí, pero a diferencia de lo que sucedía en la década de los 70 y de los 80, ahora no solamente es la disputa de un territorio que tiene, digamos, importancia geopolítica, digamos, de quién controla ideológicamente, quién controla políticamente, sino que ahora es sobre todo y ante todo una disputa de territorios que tienen una importancia económica. Y es el caso concreto del Golfo de Fonseca y del control de las rutas marítimas del Océano Pacífico. Eso es lo que está en este momento en disputa. Claro, entonces son dos potencias que son capitalistas. Y también seguramente Rusia quiere también parte de ese pastel que se están repartiendo. Pero hay que recordar que ya no es una cuestión del socialismo contra el comunismo, como lo quiere presentar Estados Unidos, o como también lo quieren presentar los grupos, los capitales vinculados al FMLN, que también quieren como desempolvar las ideas o la ideología de la Guerra Fría. Ya no es un tema ideológico, sino que es una disputa económica, disputa de rutas comerciales, disputa de materias primas, de recursos naturales, ¿verdad? Que está disfrazada de ideología. Pero no hay tal disputa ideológica, sino que es una disputa económica. Todavía en el imaginario colectivo de la gente se cree ingenuamente que China todavía es una nación socialista, comunista, y que cuando venga a estos territorios lo que va a venir a imponer o lo que va a venir a promover es, digamos, formas de producción o relaciones sociales de producción que son socialistas y que van a producirle bienestar a la gente. Pero ahí están jugando con la desinformación, porque tan brutal es el capitalismo que practica Estados Unidos como brutal es el capitalismo que practica China, porque todo está basado en la extracción de recursos naturales, en la expropiación de territorios a las comunidades y sobre todo en la sobreexplotación de la mano de obra, especialmente la mano de obra local.